Hola, yo soy Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión, les presentamos una historia de un solo capítulo titulada El regalo siniestro. Es muy triste ser huérfana, y Adelina lo era. A sus 10 años, ya conocía muchos de los dolores y penas de la vida. Exactamente, no sabía quiénes habían sido su padre y su madre. Entre chismes, le habían dicho que sus progenitores habían tenido mucho dinero, pero que habían muerto en circunstancias extrañas. Ella era tan pequeña cuando eso había sucedido que no recordaba nada. Vivía en una especie de internado para niñas pobres. Ahí todo era feo, sucio y hasta peligroso, empezando por el propio personal, desde la directora hasta las vigilantes. Más que una escuela, aquello era una cárcel. Su única luz y esperanza era su maestra Carmen. Las horas de clase, que eran de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes, para Adelina eran un oasis en medio de su pobre y solitaria vida diaria. Según como terapia ocupacional, todas las niñas del internado fabricaban diferentes artesanías. Era un negocio redondo de la directora y sus incondicionales. Les exigían que los trabajos fueran perfectos. Ellas los vendían con el pretexto de ayudar al orfanato, pero todo el dinero se lo quedaban. Tenían una industria con mano de obra gratis. Para Adelina, el dinero no le importaba. Lo peor era la forma tan mala en que las trataban, los alimentos pésimos que comían y, en general, las horribles condiciones en que sobrevivían las internas. Además de las vigilantes adultas que eran el personal del internado, dentro de la institución se había formado una pandilla compuesta por internas. La lideraba Rosalba, una joven de la que se sabía era mayor de edad, pero por su cuerpo sumamente delgado y por ser de baja estatura, la hacían pasar por niña. Ya tenía más de 20 años. Rosalba y su pandilla eran las encargadas de controlar a todas las internas. Cuando alguna se rebelaba, ella personalmente o una de sus seguidoras las golpeaban salvajemente y hacían creer que solo era un pleito entre niñas. Prácticamente ya no era necesario que lastimaran a nadie. Con la fama que tenían, todas las internas le temían y hacían lo que Rosalba mandara. Ella y sus compinches tenían todo un dormitorio y además estaba muy bien acondicionado con tecnología y comodidades de todo tipo. Ellas vivían muy diferente al resto de las niñas internas. Adelina, al igual que las demás, sufrían todo eso. Su maestra Carmen, por supuesto que sabía de las irregularidades, pero todo estaba tan bien controlado que aunque fuera a las autoridades, nadie le creería. Así que mejor había tomado la decisión de trabajar como maestra y así ayudar un poco a sus niñas, como ella les decía, esperando la oportunidad de que todo se supiera y las cosas mejoraran. Pero el tiempo seguía su marcha y todo continuaba igual. Adelina recibió un regalo de cumpleaños. No le dijeron quién se lo enviaba. Como simplemente era una planta en una maceta, sí le permitieron quedársela. Si hubiera sido algo más valioso, como un simple pastel, no hubiera llegado a sus manos. No le permitieron tenerla en el dormitorio, tampoco en lo que llamaban jardín. La pequeña, temiendo que se la destruyeran, la escondió en una casucha que estaba al fondo de la vieja casona convertida en internado. Ese cuartucho estaba lleno de trebejos y prácticamente nadie entraba ahí. Rosalba, después de unos días, se enteró que Adelina había recibido un regalo y solo por molestarla decidió destruir la planta. Junto con Liboria, su lugarteniente, vigiló a Adelina hasta que descubrió dónde tenía escondida la planta. Ambas se dirigieron al cuartucho y entraron sigilosamente. Cuando estuvieron frente a la maceta, se sorprendieron.
Era una planta muy rara. Jamás habían visto nada igual. Era muy bella, pero tenía algo que las asustó. Se movía sola. Un par de gritos salieron de sus bocas, pero nadie las escuchó. La desaparición de las dos chicas fue noticia. Nadie sabía qué había sucedido. Adelina fue a visitar a su querida planta para regarla. Se sorprendió cuánto había crecido en unos pocos días. Escuchó pasos y trató de esconderse, pero ya era tarde. La directora y la jefa de las celadoras la habían seguido. Tratando de saber qué había sucedido con Rosalba y Liboria, vigilaban aún más estrechamente a todas las internas. Adelina trató de ocultar su planta para que no se la destruyeran. La directora la hizo a un lado con un empujón y vio la planta. Ya era enorme, medía casi 2 metros. Tomó un fierro que estaba cerca y se le fue encima tratando de destruirla. Fue entonces cuando la planta se movió, esquivando la agresión. La directora y su ayudante no podían creer lo que veían. Ahora eran las dos que, armadas con los fierros, trataban de destruir la planta. Pero esta se movía tan rápido que ni un solo golpe le tocaba. Desesperadas, las mujeres trataron con sus propias manos de destruirla. Y ese fue su peor error. La planta, a simple vista, parecía delgada y frágil, pero no era así. De pronto, sus ramas se enredaron en los cuerpos de la directora y su ayudante. Las inmovilizaron. Las 2 enormes flores se acercaron lentamente a ellas. Sí, la planta era carnívora y las empezó a succionar. Los gritos aterradores de las 2 mujeres se escucharon lejos. Algunas los oyeron y corrieron al cuartucho para saber qué sucedía. Rápidamente llegaron internas, maestras y vigilantes. La escena era infernal. Las 2 enormes flores tenían dentro a la directora y a su ayudante, quienes desesperadamente trataban de salir, mientras la planta las devoraba. Después de unos momentos, todo quedó en silencio. De las mujeres no quedaba nada. La planta las había devorado completamente. Cuando llegaron las autoridades, no podían creer lo que les decían, sobre todo porque no encontraron a la famosa planta, ni siquiera a la maceta. Las cosas cambiaron mucho en el internado con la desaparición de la malvada directora. Mejoraron considerablemente. Adelina extrañaba a su planta, pero más extrañaba a su querida maestra Carmen. Ella había sido quien le regaló la planta, y cuando su misión había concluido, las 2 se habían marchado. Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo para que todos estén prevenidos de lo que les puede pasar cuando se topen con una planta carnívora. Yo soy Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe El monje del terror.